A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche simplemente les hubiera dicho que no entraran, que lo dejaran para otro día. Pero no lo hice, y desde entonces he vivido con la culpa de lo que ocurrió, porque no fue una simple desaparición, fue una condena. 3 personas entraron al cementerio más oscuro que existe en este país y nunca más salieron. Todo comenzó como una broma. Clara, Julián y Marcos eran fanáticos de lo paranormal. Tenían un canal en redes sociales donde documentaban visitas a sitios embrujados. Cuando Clara me escribió para decirme que regresarían al pueblo a grabar en el cementerio de San Joaquín, supe que algo no estaba bien. Ese lugar tenía una reputación que iba más allá del folclore. No era como los otros. Allí, el silencio no era una ausencia de ruido, era una presencia viva. Les advertí, les conté sobre las historias, sobre la mujer que desapareció en 1986, sobre los niños que vieron a alguien cavando solo, de noche. Pero no escucharon. Dijeron que todo eso los haría tener más visualizaciones, que querían ver si era real. Esa noche fue la última vez que escuchamos sus voces, y lo que se descubrió después cambió todo lo que pensábamos que sabíamos sobre ese lugar. La policía encontró el vehículo de los chicos 2 días después. Estaba estacionado frente a la entrada lateral del cementerio. Las puertas estaban cerradas, las mochilas adentro, todo ordenado, pero no había señales de ellos. Comenzaron a buscar en los alrededores, pero se detenían antes de cruzar la reja. Los oficiales decían que no tenían autorización para entrar sin orden judicial, pero la verdad era otra. Les aterraba. Y con razón. Cuando me enteré de que no pensaban ingresar al terreno, decidí ir yo mismo. No podía esperar. Algo me empujaba. Algo me decía que si no lo hacía rápido, jamás los encontraría. Entré al cementerio al atardecer con una linterna, un cuaderno y una copia de las notas que Clara me había enviado semanas antes. Ahí hablaba sobre una sección olvidada, una zona de tumbas sin nombre al fondo del cementerio, donde supuestamente se enterraban a los que no eran bienvenidos ni en el infierno. No tardé en sentir que no estaba solo. El aire era diferente. No había viento, pero las hojas crujían. No había gente, pero se escuchaban pasos. Llegué hasta la sección sin nombre. Tumbas sin fechas, sin flores, sin visitantes. Ahí encontré la cámara de Julián. Estaba rota, pero la tarjeta de memoria seguía intacta. Lo que vi esa noche, aún me cuesta describirlo. Las imágenes de la cámara muestran a los 3 entrando por el portón principal. Ríen, hacen comentarios sobre el estado del lugar. Clara graba mientras Julián lee en voz alta un texto antiguo que supuestamente ayuda a invocar la energía dormida de los terrenos malditos. Marco se burla, diciendo que lo único que despertarán será los ratones. Pero a los 17 minutos de grabación, las cosas cambian. La imagen se vuelve más oscura, aunque las linternas siguen encendidas. Un sonido agudo se cuela en el micrófono, como un lamento lejano. Julián dice que ve a algo entre las lápidas. Clara lo sigue. Marcos se queda atrás. Se escucha un golpe seco. La cámara cae al suelo. Lo último que se ve es una figura oscura, alta, parada al borde del encuadre con lo que parece ser una túnica o una sombra flotante. Luego la imagen se detiene. Me tomó semanas aceptar que aquello era real, que no era un truco, que no era edición. Entregué la cámara a la policía, pero nunca supe si la revisaron. Dijeron que nada relevante se había hallado. Mentira. O miedo. O ambas. Con el paso de los días, comencé a tener sueños extraños. Veía a Clara, pero su rostro era otro. Estaba parada frente a una lápida sin nombre. Me señalaba algo bajo la tierra. Me despertaba sudando, con la garganta cerrada, hasta que una noche me levanté decidido.
Volví al cementerio, esta vez a excavar. No sabía qué buscaba, pero cavé horas enteras hasta que encontré una caja de madera húmeda y carcomida. Dentro, un libro, viejo, escrito en latín y en otra lengua que no pude reconocer. Las páginas estaban marcadas con símbolos, dibujos de puertas, de figuras humanas sin rostro, de tumbas abiertas. Una nota cayó al suelo. Estaba firmada por un tal padre Elías, de 1847. Decía: «No es un cementerio, es un altar, y cada generación debe pagar su precio». Volví a casa con el libro. Lo escondí. Sentí que algo me seguía, en cada esquina, en cada reflejo, como si al encontrarlo hubiera desenterrado algo más que papel y tinta. Ahora, después de todo, puedo decir que entiendo. Que el cementerio no es solo un lugar de descanso, es una prisión, una jaula para algo que no debe cruzar, y cada cierto tiempo necesita almas, necesita alimento. Ellos entraron sin saberlo, pensando que exploraban una ruina, pero invocaron a lo que duerme bajo la tierra. 3 personas desaparecieron aquella noche, 3 almas jóvenes, curiosas, valientes. Ahora forman parte de la leyenda que juraron querer grabar. Y yo cargo con la historia, con el video, con el libro. Pero hay algo más que no conté. Esa última noche, después de encontrar el libro, comencé a escuchar pasos en el pasillo de mi casa. Pensé que era el viento o una alucinación provocada por el insomnio, pero luego oí el sonido de la puerta abriéndose, suavemente, como si alguien supiera exactamente cómo evitar que chirriara. Bajé con una linterna y el aire era distinto, más frío, más denso. Al llegar a la sala, encontré el libro abierto sobre la mesa. No lo había dejado allí. Y lo peor, en la página donde estaba abierto había una línea que no recordaba haber leído antes. En tinta fresca decía: «El que escucha el relato también forma parte del ciclo». Esa frase me rompió. ¿Qué significaba? ¿Que al contar lo que sé estoy alimentando la maldición? ¿O que ustedes, los que están escuchando, también están en riesgo? Desde entonces han pasado cosas que ya no puedo explicar. Las luces parpadean a la misma hora cada noche. Los espejos de la casa muestran figuras que no deberían estar ahí. Mi reflejo a veces no se mueve conmigo. He despertado con tierra en los pies, como si hubiera caminado dormido hasta algún lugar, o como si algo me hubiera sacado. Soñé con Clara, una versión distorsionada de ella. Me hablaba desde una tumba abierta. Me decía que no había dolor donde estaba, solo vacío, pero su mirada suplicaba algo más. Quería que la sacara, que la ayudara a volver, pero en el fondo sabía que ya no era ella, era solo una máscara, algo que usaba su rostro para tentar. Intenté quemar el libro, no ardió, ni siquiera el papel se calentó. Lo llevé al río, lo lancé envuelto en piedras. Volvió a aparecer en mi casa, sobre mi cama, abierto en la misma página. El que cuenta, hereda. Entonces entendí que esta historia no termina, que el cementerio no se cierra, que cada generación carga con la maldición de la anterior. Y ahora, tú también sabes. Pero esto no termina ahí. Una semana después de mi último sueño con Clara, recibí una carta sin remitente. El sobre estaba amarillento, con mi nombre escrito en tinta marrón. Dentro había una fotografía en blanco y negro. El cementerio, tomado desde un ángulo aéreo, donde podían verse 3 sombras paradas frente a la cripta central. Una de las sombras era idéntica a Marcos. Detrás, en una lápida podía leerse un nombre, el mío. Pero esa tumba no existía en los registros. La busqué, no estaba allí físicamente. Y sin embargo, en la foto estaba. Al dorso de la fotografía, otra frase: «Estás más cerca de lo que crees». Mi salud empezó a deteriorarse, dolores de cabeza inexplicables, náuseas, mareos constantes. Visité a 3 médicos.
Todos decían que no tenía nada, pero yo sabía. Era el libro, o lo que había dentro de él. Sentía que algo se estaba transfiriendo, como si la maldición necesitara un nuevo huésped, como si el simple hecho de haber visto el video, de haber tocado esas páginas me hubiera marcado. Una noche desperté en el cementerio. No sabía cómo había llegado allí. No tenía zapatos, mis pies estaban sangrando. En mi bolsillo el mismo libro. Esta vez abierto en una página distinta. Dibujada a mano, había una figura idéntica a mí, parada frente a una puerta, abierta. Y esa puerta la reconocí. Era la entrada sellada de la cripta que mis amigos intentaron abrir. La misma puerta que, según los relatos, solo se abría cada 40 años. La misma que no debía tocarse jamás. Volví corriendo a casa. Esa misma noche empaqué todo. Me mudé de pueblo. Intenté dejar todo atrás. Pero no importa dónde vaya, siempre hay algo que me recuerda que esto no ha terminado. A veces una canción en la radio, que parece susurrarme frases en latín. A veces un cuervo posado fuera de mi ventana, mirándome fijamente. A veces, simplemente, el libro. Porque sigue apareciendo. Y tú, que has escuchado hasta aquí, también formas parte de esto. También llevas ahora una semilla, una palabra maldita que crece en silencio. No entres al cementerio de San Joaquín. No por valentía, no por curiosidad, no por fama. Porque si alguna vez escuchas tu nombre susurrado entre las lápidas, no es una coincidencia, es un llamado. Y si respondes, si das un solo paso en la tierra maldita, estarás perdido, para siempre, porque la puerta sigue abierta y algunos ya no tienen fuerza para cerrarla.